palabra. Gloria a Dios. En este momento vamos a hacer pasar a mi hermano que trae el mensaje de salvación. Dios bendiga las amistades y todos los que los hemos reunido. Dios los bendiga. Queda con nosotros nuestro hermano, el cual trae el mensaje de salvación. Dios nos bendiga a todos, hermanos. De verdad, Dios nos bendiga a todos. ¿Cuántos pueden ofrendar palmas a Dios? Estamos contentos todavía, hermanos. La iglesia que tiene vida todavía levanta su mano y dale gloria a Dios que vive. Y a su nombre. Gloria a Dios. Estamos muy privilegiados, hermanos, de estar en este lugar. Es una bendición, hermano. Dios bendiga a la juventud. ¿Cuántos bendecimos a los jóvenes, hermano? Gloria a Dios. Antes de iniciar con la palabra del Señor, yo estuve dirigiendo 2 años los jóvenes, hermano. Y es una batalla constante, hermano. Algunos hacen caso, otros no hacen caso, hermano. Cuando se le da una orden, dice, bueno, ni mi papá me manda. Alguien alaba a Dios todavía. ¿Y cómo me va a mandar este cipote? Alguien alaba a Dios todavía. Dale ofrenda de palmas a Dios. Soy su servidor, Alberto Chévez, hermano. Me acompaña mi hermano Carlitos. Póngase de pie, allá está el hermano, para que lo conozcan. Alabado sea el nombre del Señor. Vámonos a los hechos de los apóstoles, para la gloria del Señor. Dios bendiga al pastor de la iglesia, Dios lo bendiga mucho, y así a cada pastor lo bendecimos en el nombre del Señor. Muy agradecidos con Dios, hermanos. Es un motivo glorioso, hermanos, de estar en este lugar. Posiblemente hubiese sido otro que hubiese predicado la palabra del Señor, pero a Dios así le ha placido en esta tarde. Amén, hermano. Libro de los Hechos, en su capítulo 17, para la gloria del Señor. Dios bendiga las amistades. Hoy es una tarde oportuna en que ellos pueden arreglar su vida con Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que estos eventos, hermanos, se hacen por ellos, hermanos. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, hermano. Estos eventos se hacen por ellos. Cuando salimos de las 4 paredes, estos eventos se hacen por ellos. Amén, hermano. Estamos ahí, hermanos. 17 de los Hechos. Póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor. Hoy cuesta, hermano. Cuesta ver la juventud. Sirviendo a Dios cuesta, hermano. Pero qué bendición que aquí hay cosecha de jóvenes, hermano. A su nombre. 17:22 de los Hechos. Cuando usted lo tenga, me responde con un amén. Y leemos la palabra tal como está escrita, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice: entonces Pablo, puesto en pies en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios, ¿cómo dice? Al Dios al que vosotros adoráis, pues sin conocerles, es a quien yo os anuncio. Tenga la bondad de sentarse. Le voy a pedir de su hermosa reverencia, hermanos, a la palabra del Señor. Si a alguno le gusta andar como que es trompo para arriba y para abajo, siéntese. Dale ofrenda de palmas a Dios. En el supermercado la gente anda para arriba y para abajo comprando, hermanos, pero aquí es palabra de Dios la que vamos a escuchar, hermano. ¿Usted está de acuerdo conmigo en esta hermosa hora, hermano? Lo veo serio a ustedes, hermano. A su nombre. Amados hermanos, quiero iniciar, hermanos, quiero predicar bajo un tema: la presentación del Dios no conocido. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Cuántos vamos a presentar, hermano? ¿O cuántos me van a ayudar a presentar al Dios no conocido, hermano? Los amistades han escuchado hablar de Dios, pero ellos todavía no lo conocen porque Dios no ha entrado en sus corazones. Pero en esta tarde los jóvenes le vamos a dar claro al amigo que Cristo vive, que el Dios que la iglesia evangélica adora
es un Dios poderoso. ¿Alguien lo cree, hermano? Y a su nombre. La presentación del Dios no conocido. Amados hermanos, esta historia comienza de un largo viaje después que el apóstol Pablo fue encarcelado en Filipo con Silas. ¿Alguien alaba a Dios todavía, hermano? Amados hermanos, este es el segundo viaje misionero que el apóstol Pablo hace con Silas. Amados hermanos, en el transcurso de los tiempos, después que fueron encarcelados, vemos que los motivos por que Pablo era azotado, porque Pablo era encarcelado, era por hablarles la palabra a todos aquellos judíos religiosos. ¿Alguien alaba a Dios todavía, hermano? Así que si hay un religioso en medio de nosotros, pues tiene que conocer al Dios no conocido. Porque el Dios que nosotros adoramos es soberano sobre todas las naciones. ¿Alguien lo cree, hermano, en esta raza ahora? El Dios que la iglesia de Dios adora es un Dios poderoso. A su nombre. Durante todo el transcurso, amados hermanos, desde Filipo en adelante empieza el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. La Biblia dice, amados hermanos, que los hermanos vendando y curando los azotes que le habían dado el apóstol Pablo y a Silas, amados hermanos, los llevaron hasta Tesalónica. Llegando a Tesalónica en el capítulo 17 dice la Biblia, amados hermanos, que en ese lugar había una sinagoga donde habían hombres estudiados de la ley, hombres que administraban la ley, hombres que sabían de la ley. Pero dice la Biblia en el capítulo 17 en adelante, dice la Biblia, que Pablo tenía una costumbre que cada vez que hallaba una sinagoga, se iba directo a predicarle la palabra. ¿A dónde están los jóvenes que predican la palabra de Dios? ¿O será que son buenos, hermanos, para enamorar su esposa? ¿Alguien alaba a Dios todavía? Si no, a su nombre, hermano. Que usted no diga amén, es cierto, hermano. La Biblia dice, amados hermanos, que en Tesalónica había una sinagoga y había muchos hombres que aceptaron la palabra que el apóstol Pablo llevaba de parte de Dios. Pero también había un grupo de ociosos, dice la Biblia, que estos hombres estaban llenos de celo. A su nombre, hermano. Ahora lo comparo con la vida actual, espiritual que nosotros estamos viviendo. Nos hemos dado cuenta que hay jóvenes que son levantados de parte de Dios. Hay jovencitas que están siendo usadas a pesar por la edad que tienen. Están empezando a ser usadas en un ministerio. Algunos jóvenes están siendo usados de parte de Dios predicando la palabra. Y por ahí hay gente religiosa que no le gusta que Dios administre a otros, sino que solo ellos quieren ser administrados. Que el Señor reprenda al diablo. Queremos jóvenes que se paren en la brecha con autoridad de parte. Yo siento a Dios en este hermoso ahora. A su nombre. Entonces, hermanos, aplicarlo a nuestra vida espiritual. Hay jóvenes que están siendo usados por Dios. Pero en medio de toda esta juventud hay gente religiosa que no le gusta que los jóvenes sean usados. Más que todos los viejos, hermano. A su nombre, hermano. ¿Y qué me va a decir un joven de eso? Que apenas va empezando a nacer. A su nombre. Ahora sabe que ese joven le puede dar consejos también, hermano. Pero no es el tema ese, hermano. No se preocupe. La Biblia dice, amados hermanos, que en Tesalónica había un hombre llamado Jasón, o como usted lo quiere llamar, Jason, o como usted le quiere llamar. La Biblia dice, amados hermanos, que en la casa de este hombre, dice la Biblia, amados hermanos, que allí reposaba el apóstol Pablo y Silas. La Biblia dice que cuando aquellos hombres de las sinagogas creyeron, griegos y mucha gente importante de las sinagogas creyeron a la palabra del Señor, había un grupo de ociosos que tenía celo por la palabra de Dios. Y por ahí se me viene un poco a la memoria que hay gente, hermanos, que no hace y no deja que otro haga, hermano. Parece que Dios está hablando en esta hermosa hora, hermano. Hay gente que son buenas para servir de estorbo, hermano, para que otro le sirva. Pero hay gente que es servicial. ¿Alguien puede alabar a Dios todavía? Dios mío, a su nombre. La presentación del Dios no conocido. Dice la Biblia, amados hermanos, que estos hombres ociosos, estos hombres que se oponían a la palabra de Dios, cuando se dieron cuenta que el apóstol Pablo estaba en la casa de este hombre, Jason, o como usted le quiere llamar, alabado sea el nombre del Señor. Cuando se dieron cuenta estos hombres ociosos, dice la Biblia que ellos armaron un grupo para querer sacar de Tesalónica al apóstol Pablo. Yo le voy a hablar a la juventud esta tarde, que muchas veces hay gente
que se va a reunir para ponerte en mal con tu pastor. Mucha gente se va a reunir para poner en mal a la jovencita. Y a veces esta gente que pone mal a otros son los que más torcidos andan en la iglesia, hermano. A su nombre. ¿Qué pasó? Pues le fue el gozo a usted, hermano. Entonces, la mayoría de los jóvenes van a ser atacados por los mismos miembros de la iglesia. Pero como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el don de Dios que ha sido puesto por la posición de manos. ¿Alguien puede alabar a Dios todavía? ¿A dónde están los jóvenes que van a avivar el don de Dios? Levánteme la mano los jóvenes. A su nombre. Yo veo más contentos a los ancianos, hermanos, que los jóvenes, hermano. No les veo futuro más adelante, hermano. ¿Alguien puede alabar a Dios todavía? La Biblia dice que en Tesalónica armaron un grupo. Cuando se dio cuenta, amados hermanos, los hermanos que creyeron a la palabra del Señor, y cuando se dio cuenta, Pablo y Silas, amados hermanos, cuando se dieron cuenta que había un grupo de ociosos que los querían sacar a garrotazos, dice la Biblia que los hermanos rápidamente lo llevaron a Berea. Pero algo que tenía el apóstol Pablo, que cada vez que hallaba una sinagoga iba a predicar la palabra del Señor. Dice la Biblia que cuando llegaron a Berea, Pablo empezó a exponer la palabra del Señor. La Biblia dice que allá en Berea había una sinagoga donde los hombres que habían en esa sinagoga eran, amados hermanos, más nobles y aceptaban más la palabra del Señor. Porque algo que no le gusta a un religioso es que les diga que Cristo viene pronto por la iglesia. A su nombre, hermano. Algo que no le gusta a la gente religiosa es que se les diga que hay un arrebatamiento de la iglesia. Usted no cree, hermano, usted va a quedar jugando chibola con el anticristo aquí en la tierra. A su nombre, hermano. Se va a quedar jugando escondelero aquí, hermano, con el anticristo. ¿Qué pasa? Algo que no le gusta a los religiosos es que se les diga que Cristo viene por la iglesia. Y de que en un abrir y cerrar de ojos la iglesia desaparece de esta tierra. ¿A dónde está la iglesia que vuela al cielo? ¿A dónde está la iglesia que va a ser raptada por la mano de Dios? Cristo pronto viene y estos eventos se hacen para anunciar la venida del Maestro y a su nombre. Este es el propósito que nosotros debemos de tener, hermano. Entonces dice la Biblia, amados hermanos, que Pablo empezó a predicar, Silas y Timoteo empezaron a predicar en la sinagoga que había en Berea. Estando en Berea, el apóstol Pablo creyeron muchas personas al evangelio. Pero oiga bien, esto es lo que quiero explicarle a los jóvenes. Que cada día van a ser perseguidos por las malas influencias. Cada día la juventud va a ser perseguida por los deseos de la carne. Cada día la juventud va a ser perseguida por los placeres de este mundo. Pero en medio de todo esto, déjeme decirle, amada juventud, que hay un Dios poderoso que va delante de todos ustedes. Alabado sea el nombre del Señor. Yo me alegro tanto de estar en el evangelio, hermano. Y si desde el vientre de mi madre hubiera tenido una Biblia ahí adentro, hubiera predicado, hermano. Alguien alaba a Dios todavía, hermano. Este servidor que tú ves aquí predicándote la palabra del Señor, de la edad de 12 años andaba perdido bajo la drogadicción y el alcoholismo. Este joven que tú ves predicándole la palabra del Señor, a la edad de 12 años andaba con un gran machetón sin camisa, plena colonia. Alguien alaba a Dios todavía, hermano. Y así tras los tiempos, hermano, había sido muy corrompido, ya que como de los 6 años yo fui crecido en el evangelio. Me empezaron a adoctrinar en el evangelio, amados hermanos, y pasando el tiempo nos descarriamos, amados hermanos. Pero nuevamente Dios retoma lo que Él llama y ahora les estamos predicando las palabras del Señor. La Biblia dice, amados hermanos, que allá en Berea estaba Pablo, Silas y Timoteo. Cuando la gente ociosas, busca pleito, que estaban en Tesalónica, se dieron cuenta que el apóstol Pablo estaba en Berea, dice la Biblia que estos ociosos fueron a Berea para sacar al apóstol Pablo. La gente no va a estar de acuerdo de que tú prediques la palabra del Señor. Cuando más prediques la verdad, hay gente que se te va a levantar. Pero aunque se te levante el mismo diablo, sigue predicando la palabra. Alguien alaba a Dios todavía, hermano. Se te va a levantar el diácono, se te va a levantar el pastor, se te va a levantar tu líder, pero joven, sigue predicando la palabra. Hay que presentar al Dios no conocido. Cristo pronto viene y la iglesia tiene que estar preparada. Alguien dice amén todavía. Y todavía
todavía no hemos entrado al mensaje. La Biblia dice, amados hermanos, que cuando no concedieron los hombres de Tesalónica sacar al apóstol Pablo, a Silas y a Timoteo de Berea, dice la Biblia, amados hermanos, que los hermanos de Berea rápidamente trasladaron al apóstol Pablo, amados hermanos, a la ciudad de Atenas. Oiga cómo es esta historia tan bonita. La Biblia dice, amados hermanos, que cuando Pablo llega a Atenas, Pablo le da una orden a los hermanos que lo trasladaron a ese lugar, que le dijeran a Silas y a Timoteo que se apresuraran. Alguien alaba a Dios todavía, hermano. ¿A dónde están los líderes? Levánteme la mano los líderes de los jóvenes. ¿Será que usted le dice a los jóvenes que se quedan allá en la casa con el teléfono? ¿Será que usted le dice, esfuércense, sigan adelante? ¿O no los van a visitar ustedes? ¿Qué pasa? Ah, no, aquel ya se quedó y anda en pecado, dicen. Y no lo va a buscar, hermano. Alguien alaba a Dios todavía, hermano. Una característica de un verdadero líder tiene que encaminar a la iglesia, no a los jóvenes. Tiene que encabezar a la iglesia para que se esfuercen a seguir peleando la batalla. La Biblia dice que cuando Pablo llega a Atenas, la orden que da Pablo es que le diga a Silas y a Timoteo que se apresuren. Porque la idea de Pablo no era predicar en Atenas, porque él iba en el segundo viaje misionero. Alguien alaba a Dios todavía. No era la idea de Pablo. Pero cuando Pablo ve la corrupción en Atenas, dice la Biblia que su espíritu se enardeció, se llenó de celo. Alguien alaba a Dios todavía. Quiero que usted me sea lo más sincero en esta hermosa tarde. ¿Cuántos tenemos celos por la obra de Dios? Levánteme la mano. Un poco, hermano. Ya vamos a ver si es cierto que usted tiene celos por la obra de Dios. A su nombre. Dice la Biblia que cuando el apóstol Pablo ve toda la idolatría en la ciudad de Atenas, dice la Biblia que el espíritu de Pablo se enardeció, se llenó de celo al ver la corrupción que había en aquel lugar. Y ahora lo asemejo en nuestra vida espiritual. ¿Será que nosotros se nos enardece el espíritu dentro de nosotros cuando vemos corrupción dentro de la iglesia? ¿Qué pasó? Pues se le fue todo a usted. ¿Será que a nosotros nos da celo espiritual al ver los relajos que se hacen dentro de la iglesia? ¿O será que toleramos las sinvergüenzadas que se mueven en la iglesia y nos quedamos callados? ¿Alguien puede alabar a Dios todavía? Samamaya, Sama. Están ofreciéndole palmas a Dios en esta hermosa hora. Usativa, Sohamaya. Y a su nombre. ¿Será que nosotros nos llenamos de celo espiritual cuando vemos aquel gran montón de relajo dentro de la iglesia? A su nombre. Cuando los líderes de los jóvenes se dan cuenta que la jovencita tiene 2 novios en la iglesia, ¿será que nosotros nos llenamos de celo por la obra de Dios al verlos administrando gente sin vergüenza en los altares, viendo que esto se respeta? Alguien alaba a Dios todavía, hermano. Siempre he dicho algo yo y lo sostengo en mi vida, que en el altar de Dios administran los hijos de Dios, no administran la lujuria, no administran los hijos de Satanás. En el altar de Dios se respeta, porque Abasamalaya, alguien tiene que alabar a Dios todavía. En el altar de Dios administran los hijos de Dios y no administran los demonios. A su nombre. Ay, si a usted no le gusta esto que le estoy diciendo, agarre su maleta. Pero si algo que le voy a saber decir, que el altar de Dios se respeta. La presencia de Dios se le debe reverencia, porque es un Dios celoso para con cada uno de nosotros. Amados hermanos, Petronio, escritor contemporáneo de la corte de Nerón, dijo sarcásticamente que era más fácil hallar un Dios en Atenas que hallar un hombre a quien se le predicara la palabra del Señor. Ahora, amados hermanos, es difícil que la gente llegue al evangelio por la corrupción que muestra la iglesia evangélica. Parece ser que andamos una Biblia, parece ser que andamos una mantelina, que andamos bien vestidos con camisa manga larga, pero muchas veces la iglesia da mucho que hablar para los amigos. Por eso no llegan las amistades dentro de la iglesia. Pero todavía hay tiempo de salvación para que haya arrepentimiento. Cristo pronto viene. Dios quiere una iglesia preparada. Dios que avanzaba. Dale palma, dale palma, dale palma. Dale palma unos segundos al Dios del cielo.
que presentar al Dios no conocido. Ese Dios que cambia, dijo el apóstol Pablo. Ese Dios que transforma. Alguien dice amén todavía. Y a su nombre. Se dice, amados hermanos, que Atenas estaba lleno de filósofos. Los filósofos y los epícureos, se dice a algunos escritores, amados hermanos, que eran conocidos por la escuela del materialismo y también como un grupo de ateos que enseñaban que el placer sexual era el fin de la humanidad. Oiga, qué tremendo, hermanos. Ellos tenían deidades. Entre más chintos tenían, hermanos, más honrados se sentían ellos. Por eso cuando nosotros vemos la lectura con la que dimos apertura a la palabra del Señor, el apóstol Pablo le dice: varones atenienses, en todo observo que ustedes son muy religiosos. Algunos escritos dicen que estas palabras que el apóstol Pablo expuso en ese lugar fueron como unos halagos para esas personas. En todo observo que ustedes son muy religiosos, porque pasando sobre vuestros santuarios hallé la inscripción del Dios no conocido, a quienes ustedes adoran sin conocerle. Es a quien yo les predico en esta tarde, dijo el apóstol Pablo. Alguien puede darle ofrenda de palmas a Dios. A su nombre. Y algunos se atreven a decir: hermano, no es para tanto. ¿Cómo que no es para tanto? Gente que de veramente llevan, amados hermanos, la sana doctrina en la sangre, hermanos. A veces te tratan y te tildan de religioso, te tildan de extremista, porque tienen la iglesia ellos patas arriba. Mira, hermano, donde ahora ya se ha perdido el temor de Dios en los altares, y ya hemos dejado que se meta la corrupción, y ya hemos cambiado, amados hermanos, la presencia de Dios por la corrupción dentro de la iglesia. ¿Cuántos tenemos celos por la obra de Dios? Levánteme la mano. Aleluya. Aquí hay gente que va a tener que dar un aplauso, hermanos, a la fuerza, pero tiene que darlo, hermano. Si una vez se ha revolcado en esa silla, pues hoy le toca en esta hermosa tarde. Alguien puede ofrendar palmas a Dios todavía en esta hermosa hora. A su nombre. Hay como por los años, hermanos, 80 o 60, si no mal recuerdo, tengo más o menos memoria de algunos comentarios que hemos escuchado de Norteamérica. Vino, amados hermanos, un grupo de jóvenes llenos de la presencia de Dios. Por ahí se dice que las iglesias de Dios en El Salvador eran iglesias llenas de la gloria de Dios. Este grupo de jóvenes venían hinchados, no de muertos, vean, sino que venían hinchados de la presencia de Dios. Venían cargados del poder de Dios los jóvenes. Y este grupo de misioneros traían el único objetivo de predicar en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua y en El Salvador. En el centro de Salvador, en la capital de San Salvador, se edificó una iglesia donde se dice, amados hermanos, que esa iglesia era muy reconocida por todos los departamentos, porque era una iglesia donde había avivamiento de Dios. Dice un hermano predicador, él ya murió, que se llama Sergio Solórzano. Dice el siervo que él tenía un deseo ferviente de conocer a esa iglesia que tenía poder de Dios. Cuando se dio cuenta que una hermana de él en carne iba a esa iglesia y se congregaba en esa iglesia, se dice, amados hermanos, que él decidió acompañar a su hermana a un culto de esa congregación. Cuando llegó a esa congregación, dice este hermano, que aquella iglesia que ardía en el fuego del Espíritu Santo estaba llena de carnalidad. ¿Alguien alaba a Dios todavía? Donde antes, cuando alguien cantaba una alabanza, se sentían los ríos de agua viva, ahora da pena a la iglesia. ¿Qué pasó? Pues se le fue el gozo a usted, hermano. Donde antes habían ancianos que cuando predicaban la palabra se sentía la presencia de Dios, ahora lo que se mueve es lujuria. Que el Señor reprenda al diablo. Queremos esos mismos jóvenes misioneros que prediquen la palabra del Señor. Queremos esos mismos jóvenes misioneros que se levanten con un espíritu ferviente. Un joven que marque la diferencia.
¿Alguien alaba a Dios todavía, hermano? Les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Será que nosotros pretendemos que en nuestras congregaciones hayan milagros, sí o no? Pero aquí va la vuelta de esta pregunta. ¿Será que a usted le gusta vivir en santidad para Dios? A su nombre. ¿Será que a usted le gusta guardarse para Dios? Dice la Biblia, amados hermanos, que en las iglesias primitivas, cuando había un hombre que predicaba la palabra, no era necesario de que alguien le hiciera el llamado, sino que ellos llegaban solos por el testimonio de la iglesia. Aunque usted se desgalilla predicándole a las almas, no llegan por el mal testimonio que a veces damos. Pero ahora es tiempo de salvación, dice el Señor a través de su palabra. Ahora es tiempo de salvación que el amigo puede recibir a Cristo. Mientras hay tiempo, hay esperanza para aquel que quiera agarrar la palabra de Dios. Se dice, amados hermanos, que los filósofos eran un grupo de poetas. Ellos componían música, ellos componían poemas. Dentro de estos filósofos habían homosexuales, hombres musculosos tocándose. ¿Alguien alaba a Dios todavía, hermano? A su nombre, hermano. A su nombre. También estaban los epícueros, que ellos decían que el placer sexual era el fin de la existencia humana. Yo le voy a decir algo al amigo en esta hermosa tarde. El mundo te ofrece deseos carnales, te ofrece deseos momentáneos, te ofrece el alcohol, te ofrece la droga, te ofrece mujeres, pero el mundo no te ofrece la felicidad que Dios nos ha dado a nosotros. Levánteme la mano, ¿cuántos son felices en Cristo? Yo soy más que feliz en Cristo. Alguien alaba a Dios todavía. El gozo que Dios nos da a nosotros, los cristianos, es un gozo poderoso. Que de repente ves al hermano que está llorando, de repente ves a la hermana que está gritando allá y la gente inconversa dice, y este que está loco. No, es el Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso es tiempo, el tiempo amerita que prediquemos este tipo de mensaje. Es tiempo, amados hermanos, es que la iglesia tiene que pararse firme en la obra del Señor. Hemos andado fuera del país, fuera de El Salvador, fuera del país, predicando la palabra del Señor de frontera a frontera. Y hemos conocido iglesias donde había avivamiento de Dios, donde había poder de Dios, jóvenes que marcaban la diferencia. Ahora cuando tú lo vuelves a visitar, ahora eso da pena, da vergüenza. ¿Alguien alaba a Dios todavía? Se ha perdido la comunión con Dios. Pero todos pretendemos mover la gloria de Dios. Todos queremos bajar el cielo con una alabanza, pero no hay intimidad de parte de Dios en nuestra vida. Todos queremos que la presencia de Dios nos llene y que hagan milagros. Pero ¿a poco le gusta buscar la presencia de Dios? Es tiempo que en estos últimos días del fin de la tierra avivemos la obra de Dios en nuestras vidas. Avivemos el evangelio que un día tenía poder. Dale palmas a Dios. Yo siento a Dios en esta hermosa obra. Y a su nombre. Ahora los jóvenes, hermano, empantalonados andan en la iglesia, hermano. Los vas a ver bien chapudos. Y no es por naturaleza que andan pintura, hermano. ¿Qué pasó? Pues se le fue el gozo a usted, hermano. Digo, es que los vas a ver ahora que si ve a alguien, a un joven, hermano, en ese taller, uno no va a pensar que es cristiano, hermano. Porque es difícil, hermano. Alguien alaba a Dios todavía, hermano. Ahora vas a ver la juventud que no busca a Dios, hermano. Ves que aquí en la iglesia, de arriba del altar, se presentan de una forma. Anda a verlos en la institución donde ellos van a recibir clases a la escuela. Reunidos con aquel gran montón de cipotes paganos, hermano. ¿Cómo va a llegar un amigo? Mentira. Alguien alaba a Dios todavía, hermano. Si a usted no le gusta, no diga amén, hermano. A su nombre.
¿Cómo va a llegar un amigo ahora a la iglesia si nosotros no damos testimonio? Alguien alaba a Dios todavía. Dice este hermano predicador que yo les decía, que cuando vio aquella iglesia que estaba llena de paganismo, una iglesia que fue fundada por los años 60, 80, dice que cuando él escuchó de la iglesia, una abuela de él se congregaba en ese lugar, todos testificaban de esa iglesia central. Cuando el hermano fue a visitar la iglesia, fue a hallar todo aquello moderno. Ahora el mundo está entrando a la iglesia y nosotros no nos damos cuenta. La Biblia dice, amados hermanos, en Joel, que los jóvenes verán visiones. ¿A dónde está la visión de los jóvenes? Vestirse como el mundo les da, o cuál es la visión que ellos tienen. Andar modelando la chuleta de carne en la iglesia, o cuál es la visión que llevan los jóvenes. Recibirán sueños, profetizarán los ancianos, dice la Biblia. Hemos perdido la visión espiritual en la iglesia y pretendemos decir que vamos para el cielo, y es una gran falacia. Y sin mayor miedo a equivocarme, van a haber mucha gente que van a quedar sentados en esa silla por dejar meter la corrupción dentro de la iglesia. Yo sé que hay gente que ama esta palabra y hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero ¿qué importa? Los que son de Dios, palabra de Dios, escuchan. Los que son de Dios, palabra de Dios, escuchan. La iglesia dice amén. La iglesia dice gloria a Dios. Los que son de Dios, palabra de Dios, escuchan. ¿Cuál es la visión de los jóvenes que dijo Joel? En los postreros días se derramará la unción del Espíritu Santo. Ahora vas a ver los jóvenes con los brazos cruzados, hermano. Durmiendo, hermano. Alabado sea Dios. Pensando en Chepito. La dipota pensando en Chepito y el dipote pensando en la Chepita. ¿Qué visión hay de la iglesia evangélica? La iglesia de Dios de esta misión ha sido una iglesia que tiene sana doctrina y tiene principios de santidad bíblicos en su vida. Amén, hermano. Yo estoy de acuerdo, hermano, en el estudio. Hace poco salí del instituto, hermanos, Betel, y es bueno aprender. Pero que esto no te robe la sana doctrina en tu vida. Que eso te ayude a crecer espiritualmente, porque en la iglesia de Dios enseñan el estudio bíblico. En la iglesia de Dios estudian esto, hermano. Estudian y enseñan en lo del instituto bíblico. Pero que esto no te aparte de la visión que Dios quiere hacer en tu vida. Dios tiene grandes propósitos, y Cristo todavía no ha venido. Tiene grandes propósitos para la juventud, y es llenarla del Espíritu Santo de Dios. Queremos ver una juventud que marque la diferencia. Si tú ves que tu pastor ya se descarrió de la sana doctrina, tú que eres joven y tienes más grande sabiduría, empieza a carrilar la sana doctrina en la iglesia donde tú te congregas. Si tú deseas ver milagros, si tú deseas ver unción del Espíritu Santo en tu congregación, aprende a disciplinarte a ti mismo para que veas la diferencia. Cuando hay una iglesia que se disciplina a través de la dirección de Dios, cuando hay jóvenes que se disciplinan a través de la dirección de Dios, ahí cambia el ambiente espiritual, porque hay un joven bajo la unción del Espíritu Santo. Alguien puede darle ofrenda de palmas a Dios en esta hermosa hora. A su nombre. También se dice, amados hermanos, que los estoicos eran conocidos por la escuela célebre del panteísmo, hombres severos y altivos. ¿Hay algún altivo aquí? Dios le bendiga. Amados hermanos, que prácticamente eran conocidos por el orgullo, por la imponencia. Ahora en la iglesia cristiana ya no hay señalamiento con los mal hablados. En la iglesia cristiana ya no hay señalamiento con los fornicarios dentro de la iglesia. En la iglesia ya no hay señalamiento con los adúlteros dentro de la iglesia. Y parece ser que vivimos la sana doctrina, pero estamos lejos de la realidad del Evangelio de Dios. ¿Alguien alaba a Dios todavía? A su nombre. Entonces,
cuyo principio de estos hombres era el espíritu y era la deidad. Entre más dioses ellos conocían, para ellos era mejor. Y uno de los dioses, amados hermanos, griegos de la mitología griega, que habían en la ciudad de Atenas, uno de ellos era Zeus, el rey del Olimpo, que era el que encabezaba todo aquel lugar, a todo aquel territorio de Atenas. Otro de los dioses que habían, amados hermanos, les voy a mencionar uno más o menos que tenemos conocimiento, era Poseidón, Ares, Afrodita, Demetrio, Ateneas, Apolo, Artemisa, Hermes y Dionisio. Eran los 12 dioses que encabezaban en la ciudad de Atenas. Aunque algunos dicen que habían más de 6,000 dioses en ese lugar. Pero en medio de toda aquella idolatría, el apóstol Pablo les dice: varones atenienses, en todo observo que ustedes son muy religiosos, porque pasando sobre vuestro santuario hallé la inscripción al Dios no conocido, al Dios que ustedes adoran sin conocerles, es a quien yo les vengo a predicar. Cuando todos aquellos hombres griegos escucharon las palabras del apóstol Pablo, dice la Biblia que ellos se interesaban en escuchar a este predicador. ¿Alguien alaba a Dios todavía? Cuando el apóstol Pablo les dijo que el Dios no conocido sanaba, levantaba paralíticos, sanaba a los enfermos, ellos se interesaban en escuchar la palabra de Dios. Procure que cuando usted hable de Dios con el amigo, ellos queden convencidos que el Dios que usted adora es un Dios vivo, que el Dios que usted adora es un Dios poderoso. Usted asegúrese que el Dios que usted alaba es un Dios soberano sobre toda la tierra. El Dios que nosotros tenemos no es un Dios pequeño. ¿Cuántos creen que Dios es grande? Yo siento una atmósfera de Dios espiritual aquí tan poderosa. Oh, Dios mío, aquí está Dios en esta hermosa hora. Yo no sé cuántos sienten su presencia. Si tú sientes su presencia, dale la gloria. Oh, yo siento a mi amado en esta hermosa hora. ¿Sabes por qué están en esos cultos apáticos ahora en día? Porque ya se perdió la presencia de Dios en muchas vidas. Pero es tiempo que el Dios no conocido empiece a derramar de su presencia sobre nuestra vida. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Es el Dios no conocido. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Oiga, qué lindo. Sobre su trono sublime. Oiga, qué lindo. Los serafines adorando están. Santo, 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 a su majestad. Solo la iglesia dice a voz alta en este coro: y su gloria. Oiga, qué lindo. Y su gloria está sobre mí. Y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él y su gloria. Y su gloria. Samahaya Mahamba. Usakiba Samalaya. Endakiba Samahanda. Oh, gloria a Dios. Y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. La iglesia de Dios le da ofrenda de palmas al Dios que vive. Esa es la presentación del Dios no conocido. Y a su nombre, alguien da gloria a Dios en este hermosa hora. Gloria a Dios. Ya ve que en nada se compara el Dios que nosotros adoramos con los dioses que el mundo adora. ¡Aleluya!
Pero oiga bien lo importante que les voy a explicar en esta hermosa hora. Si hace miles de años existían toda esta idolatría en el mundo mediterráneo, ¿cuánto más no existen ahora en este tiempo? ¿Alguien alaba a Dios todavía? Si antes existían todos esos dioses paganos de la mitología griega, ¿cómo no existen ahora esos dioses ahora en este tiempo? ¿Cuáles son los dioses que adora la humanidad en este tiempo? La gente inconversa, la gente que todavía no ha conocido a Dios. ¿Cuáles son esos dioses? ¿Alguien que me mencione uno? ¿Qué les pasó, hermano? Válido los veo a algunos de ustedes, yo, hermano. No tengan miedo. Si antes se adoraban esos dioses, y lo digo sin miedo, con la autoridad de parte de Dios, porque hay que hacerle claro a cada uno de nosotros que estamos en este lugar. Si en aquel entonces existía Zeus, Hera, Ares, Demetrio, Apolos, Hermes, Poseidón, Afrodita, Ateneas, Artemisa y Dionisio, ¿cuáles son los dioses que existen ahora? Los dioses salvadoreños, guatemaltecos, osoltecos y hondureños, ¿cuáles son esos dioses que adora la gente ahora en día? ¿Alguien alaba a Dios todavía? Algunos tienen por santo, y claro, se le debe una reverencia por ser la madre de Jesús, a María. ¿Alguien alaba a Dios todavía, hermano? A otros que veneran por santo, San Francisco de Asís, a su nombre, hermano. A otros que veneran por santo, San Ignacio de Loyola, Judas Tadeo, Santa Rosa de Lima, el anticristo negro de allá de Guatemala y la Santa Teresa de Calcuta. Si antes la gente adoraba a todos esos dioses, ¿cómo ahora no está enredada en la idolatría? Ahora en este siglo. Pero en medio de todo eso yo puedo decir con la autoridad de Dios que en medio de toda la idolatría que adora el mundo hay un Dios no conocido. Aquí en la iglesia está presentando a través de esta campaña evangelística. Alguien lo alaba en esta hermosa hora. No nos metemos con eso porque esas cosas personales de cada quien, hermano. Pero el deber de nosotros como cristianos, hijos de Dios, es dejarles bien claro que no hay otro Dios sobre esta tierra que pueda salvar a la humanidad. Solo hay un Dios y solo hay uno que ha sido entregado por cada uno de nosotros, y ese es el Hijo de Dios, Jesucristo, hombre sobre todos los hombres. ¿Alguien puede alabar a Dios todavía? Delante de este Dios tiemblan los brujos, delante de este Dios tiemblan los hechiceros, delante de este Dios tiembla todo imperio infernal, porque este es el Dios soberano que nosotros tenemos. Aunque se levanten potestades, aunque se levante el mismo diablo del infierno, la iglesia tiene la dicha de tener ese Dios poderoso. La iglesia tiene la dicha de tener ese Dios glorioso, ese Dios que salva, ese Dios que restaura, ese Dios que cambia, ese Dios que cambia al drogadicto, que cambia al hechicero, que cambia a la lesbiana, que cambia a la prostituta. Ese Dios es el que nosotros adoramos. Alguien dice amén todavía. Veamos qué nos dice Levíticos 26:1. Váyase a la Biblia. Levíticos 26:1, para la gloria del Señor. Levíticos 26:1. Usted lo tenga, me dice un amén. Para la gloria del Señor. 26:1 dice Levíticos de esta manera: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatuas, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarlos a ella. Porque yo, Jehová, vuestro Dios, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. No existe otro Dios en esta tierra. Algo le alaba a Dios todavía. Si a usted no le queda bien claro, pues ahí está el método bíblico. Solo existe un Dios poderoso. ¿Saben por qué a veces a los que predican la sana doctrina no lo reciben en la iglesia? Porque predican de esta manera. El tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo de corrupción, de maldiciones. Bueno, que ahora hay paz, hermano.
Ahora Bukele ya encerró el peligro que había para toda la humanidad, pero no dejaban ni hacer culto, hermano. Y no nos alegramos por eso, hermano, no hay que alegrarse por eso. Sino hay que velar en vosotros por ellos, para que sean salvos a través del Evangelio. Cada vez que el apóstol Pablo predicaba la palabra, lo azotaban o lo metían preso por predicar la verdad. Pastores, evangelistas que hay aquí en medio de nosotros, maestros que enseñan la sana doctrina, que estudian la palabra para enseñar. He de decirles algo en esta hermosa tarde. Prediquemos la sana doctrina. A nosotros no nos están pagando para quedar bien con la humanidad. No nos están dando un cheque de $1000 por predicar la verdad. Nosotros hemos recibido el Evangelio de Cristo para salvación de las almas. Así que estamos viviendo tiempos muy peligrosos, muy finales, quincenas para que Cristo venga. Volvamos a los viejos rudimentos donde se predicaba la sana doctrina. Cristo pronto viene, iglesia. ¿Cuántos lo creen? Cristo pronto asoma en las nubes. Y la iglesia que está preparada vuela al cielo. ¿Cuántos lo creen, hermano? Si no te van a aceptar por tu mensaje, que no te acepten, pero tú no has sido llamado para agradar a la gente. No has sido llamado para estarle chineando el pecado a nadie. Jóvenes, párense firmes. No los ha llamado el Señor para que ustedes estén perdiendo el tiempo ahí sentados en la silla. No los ha llamado para que ustedes anden buscando novias para arriba y para abajo. Dios los ha llamado para que ustedes prediquen la palabra del Señor, para que haya la diferencia en medio de nosotros. Queremos que crezca, que nazca un ejército de jóvenes adorando y predicando la sana doctrina. Si usted jovencito en el mundo se ponía alito, se pintaba la cara, ahora que se le quite toda esa maledicencia y párese firme como un buen cristiano de parte de Dios. ¿Alguien alaba a Dios todavía? Si son para Dios, déselo fuerte. Deje toda malicia y marque la diferencia, porque Cristo pronto viene. Hay que hacer la diferencia del mundo de las tinieblas al mundo de la luz admirable de Dios. ¿Alguien alaba a Dios todavía? A su nombre. Y ya este es el consejo que Dios nos manda. Yo quiero que usted se ponga de pie conmigo en este hermoso momento. He tratado de exponer el mensaje de la palabra del Señor. El tiempo amerita que nosotros prediquemos estos clases de mensajes para salvación de cada uno de nosotros. Yo quiero que tú empieces a adorar a Dios. Si nunca has adorado a Dios con todo tu corazón, abre tu corazón a Dios. Aquí hay una presencia de Dios muy linda. Y yo voy a pedirle a todos los jóvenes que pasen, todos los jóvenes de todas las congregaciones que pasen aquí al frente. Quiero orar por ustedes.